Hola, buenas tardes. Soy Mauricio Ulloa Fernández, el tutor de Ciencia en su Historia. Eh, Voy a echarle una ojeada y aclarar algunas dudas sobre esta prueba. Entonces voy a ir como puntualmente refiriendo algunas cosas. Igual esto es lo de siempre, aunque ustedes la descarguen en formato Word, tienen que subirla en formato PDF. Yo acabo de revisar algunas tareas y de esas tareas hubo varias que me las enviaron en formato Word. Y eso fue realmente un problema, porque el Office con el que trabajan algunos estudiantes es distinto al Office con el que trabaja uno. Entonces, siempre hay modificaciones, se desacomodan las cosas y eso afecta negativamente la presentación. Máxime cuando hay una indicación expresa, como esta de acá, expresa, que se envíe solamente en PDF. Bueno, llenen correctamente los espacios indicados, así que eso es muy importante. Es muy importante que pongan aquí el grupo. Si ustedes saben que son de el CU del San José, que es el CU número 1, entonces son del grupo 5, del grupo 6, del grupo 7. Todo eso bien lleno, ¿verdad? El presente trabajo académico corresponde a la primera prueba ordinaria escrita especial, el cual sustituye el formato de prueba escrita ordinaria. Lo debe colgar en la página virtual, habilitada para ello en formato PDF únicamente. Muy bien. Eh, Como algunos de ustedes ya vieron, lo soltaron hoy y tienen tiempo, una semana. Lo que les he dicho anteriormente, no esperen el último día ni la última hora para subirlo, porque de siempre ocurren tonteras, tonteras que exceden el control de uno. El internet falla, la luz se va, se me quedó pegada la compu, todo ese montón de cosas que desgraciadamente a uno le pasan. Pues para no tentar la suerte, traten de tenerlo antes, no sé, tenerlo el sábado, el viernes, apenas lo tengan y lo suben. Dice entonces que número 4 consta de 5 ítems que abordan aspectos del capítulo 1, 2 y 3 de la UDM según lo establecido en la orientación. Muy bien. Entonces, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ustedes cuentan con 3 videos, por cierto, donde se tocan algunas generalidades de estos capítulos, ¿verdad? Siempre es importante, como lo dije yo en el video que hice y lo menciono ahorita, llevar al día la lectura de la materia. Eso facilita un montón de las cosas y nada cuesta, digamos, todos los días pegarse una lectura de 2 o 3 paginillas y así, para llevarlo al día. Cada ítem tiene los puntos generales e individuales con que será calificado, por lo que debe ajustarse con lo solicitado. Esto de aquí es importante. ¿Por qué? El examen cuesta 50 puntos. La nota sería el doble, sería 100, ¿verdad? Y si son 5 preguntas, quiere decir entonces que cada pregunta va a tener un valor de 10 puntos. Y esos 10 puntos se van a distribuir entre argumentos, citas, o argumentos y ejemplos, o citas y ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una pregunta vale 10 puntos y les están pidiendo 5 argumentos, esos 5 argumentos son un punto el argumento y un punto la cita con la que trabajaron. Cada ítem tiene un espacio habilitado para su edición, eso está bien. Exponga sus respuestas atendiendo los aspectos de redacción y ortografía como corresponde a una persona estudiante a nivel universitario. Esto es muy importante, jóvenes. Lo digo porque eh, a muchos de los estudiantes que al menos yo califiqué recibieron mucho rebajo de puntos porque el trabajo era así como una zambumbia, ¿verdad? Letras de un tipo, tamaños de un tipo en un párrafo, tamaños de otro en otro párrafo que uno no sabe ni qué pensar, ¿verdad? Entonces, tengan ustedes muy presente que la presentación de los trabajos universitarios es muy importante. Piensen ustedes, digamos, si esto es llevado a un nivel laboral. Si ustedes trabajan en un lugar, en una oficina, y les piden un informe o un escrito, del cual va a ser socializado con más personas, y el escrito está hecho una cochinada, obviamente ustedes van a quedar muy mal. Traten entonces de fomentar, por ejemplo, estas buenas prácticas de documentos bien bonitos, bien hechos, bien profesionales, desde ahorita que son estudiantes, ¿verdad? Eso es muy importante. Haga uso de la letra verdana número 11 en interlineado 1.5. Cuide los márgenes, ok. Y lo que les dije, la prueba tiene un valor de 50 puntos, un 4%. A continuación se le exponen 5 ítems de los capítulos 1, 2, aquí debería decir 3, ¿verdad? Entonces,
No hay donde perderse, es 1, 2 y 3 porque igual aquí arriba ya no lo mencionaron. 1, 2 y 3. Entonces, no se pongan en conflictos de que ahí dice 1, 2 y 3 y aquí dice 1, 2 y 2. Es 1, 2 y 3, ¿verdad? Ok, pongámoslo aquí, probar. Eso no me lo permitió. 1, 2 y 3 responde de forma clara, argumentativa, analítica, cuidando aspectos de redacción. Ahora sí, a lo que vinimos. El primero dice, mencione y explique ampliamente mediante 5 argumentos la constitución del Estado antiguo, cuyos elementos permitieron el florecimiento de las grandes civilizaciones antiguas. Recuerden que cuando nosotros revisamos esta materia, el Estado antiguo pasó por varias etapas. Primero fue la Acrópolis, después la Megalópolis, después la Necrópolis, pero también para que estas grandes ciudades o estados antiguos fueran grandes ciudades o estados antiguos, valga la redundancia, tuvo que haber cierto tipo de confluencia o convergencia de aspectos. Por ejemplo, el desarrollo de la escritura, un desarrollo también de pensamiento abstracto, un desarrollo también que tuviera que ver con el uso de ciertas tecnologías para labrar la tierra, muy importante, un desarrollo ligado con la concepción del tiempo, los calendarios, con la concepción, digamos, de cierto tipo de ciencias como las matemáticas. Recuerden que los grandes estados antiguos podían haber sido Egipto, podían haber sido Mesopotamia, podría haber sido China, de este lado del mar podrían haber sido los aztecas, entre otras cosas. ¿Ok? Dice entonces que 5 argumentos sobre la constitución del Estado antiguo cuyos elementos permitieron el florecimiento de las grandes civilizaciones antiguas, ¿ok? Y sus repercusiones en el contexto del presente siglo XXI. Esta es muy sencilla o muy escueta con el siguiente ejemplo. Uno de los grandes estados de la antigüedad fue, por ejemplo, Grecia. Y Grecia ha legado al mundo occidental principalmente, concepciones políticas sobre la participación política, la democracia, la constitución del Estado, en ámbitos del conocimiento, todo lo que tiene que ver con la filosofía, en ámbitos que tienen que ver también con la arquitectura, la construcción de esas grandes ciudades, todos esos son legados que hasta la fecha han llegado, ¿verdad? Principalmente el ejemplo que les estoy poniendo tanto de la filosofía como el origen de la gran cantidad de saberes y ciencias y también las cuestiones de naturaleza política. Tenga presente que debe realizar un análisis general para su respuesta, por lo cual debe abordar los diversos elementos estudiados en la UDM para su argumentación. Básicamente entonces, esta indicación que estoy aquí resaltando, la que acabo de leer, lo que sugiere es que lean todo el capítulo, vean que a lo largo del capítulo hay diferentes referencias sobre la constitución de los estados antiguos, de las grandes civilizaciones, entonces que ustedes puedan, teniendo todo eso presente, recopilar los elementos argumentativos, los 5 argumentos que a ustedes les están pidiendo. Vean qué importante lo que les mencioné hace un ratito. Dice que son 5 argumentos, pero la pregunta vale 10 puntos. Quiere decir entonces que usted de la UDM del libro toma una cita para solventar o más bien cimentar, disculpen, su argumento y después el argumento, que es la explicación. Entonces véalo de esta manera. Un argumento se compone por una cita tomada del libro y la explicación o aclaración que ustedes van a lograr con esa cita para satisfacer lo que les están pidiendo. Muy importante, el examen está diseñado para que se baste a sí mismo con el uso del libro, no tienen que buscar recursos en ningún otro lado. De hecho, que yo diría que es sancionable que aparezcan cosas explicadas y citas de otros lados cuando expresamente se les está diciendo que el examen se basa en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro. No hay que buscar información por ningún lado más que en el mismo libro y en las explicaciones de los videos que los docentes hicimos. Muy bien. En el 2 dice, identifique y explique ampliamente mediante 5 aspectos la evolución del pensamiento en el ámbito de la ciencia que se presenta en una de las civilizaciones antiguas y sus manifestaciones en el progreso del conocimiento en el contexto de la civilización occidental de los posteriores siglos. ¿Cómo traducimos esto? Lo traducimos de la siguiente manera. Yo escojo una civilización antigua. De esa civilización, entonces, me fijo
cuál ha sido el desarrollo de su pensamiento y cómo ese desarrollo del pensamiento ha llegado hasta nuestros días. Ya yo les di el ejemplo de la Grecia clásica, que es un ejemplo, digamos, súper propicio, pero hay más, no se queden solo con eso, ¿verdad? Debe tener presente dos aspectos. El primero es que para esto debe elegir solo una de las civilizaciones antiguas, muy importante. No se pongan a hacer chanfainas, como diría mi abuela, con revoltijos de varias civilizaciones y le están diciendo solamente que utilice una. Puede ser Egipto, puede ser Grecia, puede ser los aztecas, puede ser Mesopotamia o Babilonia, entre otros. Y en segundo lugar, que el análisis lo realice desde una generalidad progresiva de la antigüedad hasta nuestros días. Eso puede sonar raro, ¿verdad? Desde una generalidad progresiva desde la antigüedad hasta nuestros días. Eso es muy sencillo, que usted presente qué ideas se gestaron en la antigüedad como algún tipo de respuesta a un problema o algún avance en conocimiento y cómo éste se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Piensen, por ejemplo, en relación con el tema de la astronomía, cómo los grandes avances de algunas civilizaciones en este tema de la astronomía ha sido algo que ha estado presente prácticamente desde que se inició hasta la actualidad, obviamente con avances de conocimiento. Lo que les dije, 5 aspectos, y esos aspectos se generan utilizando una cita y utilizando una explicación de aquello que se solicita con base en esa cita. Las citas siempre son apoyos, la cita es como una muleta. Ok, todo esto con respecto a la primera parte del libro, el capítulo 1. Ahora viene otro de la segunda parte. Menciona y examine mediante 5 argumentos la Edad Media como época histórica para el desarrollo del pensamiento y la ciencia en general. Puede tomar como punto de referencia para su análisis la siguiente pregunta. ¿La Edad Media fue una época de luz o de oscuridad? Obviamente en el video que yo desarrollé toqué un poco esto. Yo podría decir que la Edad Media fue un periodo de oscuridad si me baso en cierto tipo de informaciones que el libro presenta, o podría también plantear la visión alternativa de que la Edad Media también fue un periodo de avance y de luces, pero este fue opacado o no fue tomado en cuenta hasta muy tardíamente y no en el periodo, en el tiempo que le correspondía. ¿Ok? Vamos con el 4. Bueno, lo mismo, 5 argumentos. 5 argumentos que a su vez se dividen en cita y análisis o explicación correctamente establecida. 4. Menciona y analice ampliamente mediante 5 argumentos el papel de la religión en el contexto medieval para el desarrollo del pensamiento y la ciencia. Tenga presente que la Edad Media abarca 1000 años aproximadamente y que se mencionan varias religiones. Lo anterior para que su argumentación sea lo más objetivamente posible y por ende dejada de prejuicios de cualquier índole. Aquí hay que tener cuidado con algo. Esta aclaración, que parece un poco un exabrupto, es importante porque cuando uno revisa los trabajos uno se encuentra algo como lo siguiente. La Edad Media fue una época que estuvo marcada por la religión católica y algunos filósofos fueron llevados a la hoguera como Giordano Bruno, fueron enjuiciados como Copérnico o Galileo, pero nosotros y aquí empieza el desvío. Pero nosotros, como creemos en el Dios verdadero, sabemos que esos filósofos estábamos equivocados y eso que ya acabo de decir es algo que no se le está consultando. Eso es, digamos, empezar a meter una opinión subjetiva que por el hecho de ser subjetiva no quiere decir que sea falsa, es su opinión, pero no es la respuesta o no es parte de la respuesta. Es importante entonces tener cuidado con ese tipo de juicios o aseveraciones subjetivas, porque le pueden jugar una mala pasada. Una mala pasada no porque el docente se lo vaya a poner malo, porque no es eso, sino una mala pasada porque lo que le estaban pidiendo usted no lo está cumpliendo. Entonces regreso, mencione y analice mediante 5 argumentos el papel de la religión en el contexto medieval. Aquí hay algo importante y ustedes tienen que revisar bien ese capítulo 2, porque en el contexto medieval nosotros nos encontramos que la religión católica fue la que dominó el panorama europeo.
Y en el catolicismo, por el tipo de estructuras sociales que había y la fragmentación por el tema de las invasiones bárbaras, pues hubo una gran fragmentación social. Entonces, hubo monasterios y afuera de los monasterios hubo aldeas, hubo principados y afuera de los principados hubo, o como parte de los principados hubo aldeas, pero lo que me interesa son los monasterios. En el periodo medieval, en la Baja Edad Media, es cuando empieza a generarse los avances de Gutenberg para crear la primera imprenta, una imprenta manual. Antes de eso, los libros eran copiados a mano y eso llevaba todo un proceso. Y ese proceso era engorroso y era lento. Sin embargo, a pesar de ser engorroso y lento, fue lo que permitió este, la, el avance en cierto conocimiento y también la preservación del conocimiento. Muchos monasterios copiaron obras de la antigüedad, las intercambiaron con otros monasterios. Entonces quiere decir entonces que en el periodo de la Edad Media, de la mano del catolicismo, hubo una preservación del conocimiento de la antigüedad. Al mismo tiempo, muchos de estos monjes católicos eran estudiosos, estudiosos de la lógica, estudiosos de la astronomía, estudiosos de la metafísica, y entonces también con su trabajo filosófico y científico algunos, pues lograron generar avances en el conocimiento. Eso se puede abordar desde mucha índole, digamos. No se queden solo con el catolicismo. Recuerden que la misma indicación dice que en este periodo de 1000 años tuvimos manifestaciones del judaísmo, manifestaciones del islamismo y también del catolicismo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si son 5 argumentos, quiere decir que cada argumento vale 2 puntos. Un punto que tiene que ver con una cita y otro punto que tiene que ver con análisis. Y nos queda de la tercera parte una última que dice, ilustre y analice ampliamente, mediante 5 argumentos, el legado de uno de los personajes mencionados en esta sección. Tenga presente el contexto de la época, las dificultades o privilegios que tuvieron en sus actividades científicas, el legado propiamente en el campo del pensamiento y el conocimiento, entre otros aspectos para su análisis. Además, solo elija uno de todos. Considere lo expuesto en la UDM para su argumentación. Ustedes se van al tercer capítulo. Se van a encontrar que luego de lo que se llamó la revolución científica hubo una explosión de saberes. Saberes que tuvieron que ver con cuestiones teóricas cosmológicas, saberes que tuvieron que ver con la generación de instrumentos, telescopios, microscopios, saberes que tienen que ver también con eh, nuevas ciencias ligadas con el cuerpo humano, el tema de la circulación, el tema de los órganos, y todo eso ustedes se van a encontrar que en el libro hay una serie bastante amplia de pensadores de este periodo. Ustedes simple y llanamente escogen uno y una vez que lo tienen, entonces van a generar 5 argumentos sobre el legado de estos personajes. Cuando decimos el legado es aquello que ellos hicieron y que se ha mantenido. Si yo digo, por ejemplo, ¿cuál es el legado de Galileo? El legado de Galileo fue plantear un modelo cosmológico que utilizó, por ejemplo, instrumental para ser exacto, y también el legado de él es generar o ser la primera generación de un método científico. Y todo eso, digamos, es algo que nos han legado a nosotros, ¿verdad? Es importante entonces tener presente el contexto en esta época, dificultades, privilegios que tuvieron algunas actividades científicas, el legado propiamente en el campo del pensamiento y el conocimiento, entre otros aspectos. Entonces ustedes, por ejemplo, escogen, no sé, eh, ¿quién puede ser de este periodo? Por ejemplo, Robert Hooke, y entonces van a hablar de todo lo que hizo Robert Hooke mediante 5 argumentos, cada uno de esos argumentos con una cita y con un análisis propiamente con base en esa cita. Seamos bastante claros en esto. Para que esto sea bastante ordenado, ustedes dicen, ok, pregunta 5. Argumento número 1. Ponen una cita y una explicación. Argumento número 2. La cita y la explicación. Argumento número 3. La cita y la explicación. Y las explicaciones, por favor, que sean explicaciones en las cuales se clarifique el por qué es que se escogió esa cita, por qué es importante, por qué es relevante, por qué es que es
bastante de tomar en consideración el legado de este pensador. Y esto lo digo no solo para esta pregunta número 5, sino para todas aquellas en las que les piden citas, ¿verdad? Recuerdo de nuevo, todo se hace con el libro. No tienen que ir a buscar nada a otro lado. Si buscan algo en otro lado, prácticamente es como que estuvieran, uno, dándole la espalda a las indicaciones del libro, y dos, trayendo a colación cosas que no necesariamente encajan o son expuestas con el modelo didáctico que tiene el libro en su exposición. Ok, y ustedes aquí pueden ver la rúbrica de cómo es que se ganan estos puntos o cómo se pierden. Muy bien. Y esto sería todo. Eh, Voy a tratar de organizar mi tiempo para que tengamos una sesión de dudas. Pero esta sesión de dudas puede ser más o menos el próximo martes o el próximo jueves. Miércoles no. Puede ser martes o jueves y en horas de la tarde. Como decir de 4 a 5 o de 5 a 6. Eso depende de cómo me organice yo con el tiempo. Espero que les sirva o les sea de utilidad esto. Y bueno, no tienen que ponerle bibliografía al examen, no tienen que hacerle introducción ni conclusión, simple y llanamente ir ítem por ítem y respondiendo correctamente lo que se les pregunta. Muchas gracias y quedemos acá con esto.